pues no sería, para mí no sería accidente laboral. En dado caso que la colaboradora no tuviera como las pruebas o el soporte suficiente de este accidente laboral, yo creería que pudo haber sido el domingo apenas llegó, no sé, pero pues la empresa tiene que contar con la responsabilidad que a partir del domingo, ¿cierto? Empieza a regir el cubrimiento de esa comisión por parte de la empresa. Entonces, está bajo el cubrimiento o bajo la responsabilidad del empleador y pues no podemos tampoco quitarle la responsabilidad del empleador del accidente que sufrió la señorita Ana María, porque pues finalmente fue él el que la envió a esta comisión. Entonces quedaría el debate. Por mi parte, sí sería un accidente laboral, sí tendría la empresa una responsabilidad en este accidente, pero pues obviamente hay que esclarecer los hechos en cuanto a evidencia del accidente provocado o el accidente ocasionado, perdón, que sufrió la señorita Ana María. Bueno, por mi parte, yo digo que no es un accidente laboral, pues por hasta ahora lo que nos han informado, pues lo que dice mi compañera es verdad, no están muy claros los hechos, pero hasta el momento por mi parte sí sería un accidente laboral, porque ya está bajo el efecto del alcohol, así sea desde un cóctel, como decía mi compañera, está incumpliendo la normatividad de la empresa sobre el alcohol, que toda empresa debería tener. Entonces, por mi parte, sí sería un accidente, no sería un accidente laboral. Por mi parte, sí sería un accidente laboral, ya que la empresa la envió desde el domingo. Entonces, como decía mi compañera, desde el domingo tienen que empezar la ARL, los que sean responsables de ella, en actuar, porque en cualquier momento podía suceder ese accidente. Podía ser, Claro. entonces, para mí sí es. Claro que después de ese domingo claramente hay una responsabilidad por parte del empleador, pero teniendo en cuenta que tenemos una normativa que nos define conceptos claros de qué es un accidente, hay que tener en cuenta también pues de qué nos define o qué no nos define un accidente laboral, dependientemente si viaje o no viaje. Es decir, ese concepto de accidente laboral a ella le aplica tanto en Cartagena como en el lugar o en la ciudad donde ella fue contratada, ¿sí? O sea, el concepto no cambia aquí en Cartagena, en Bogotá o en San Andrés. El concepto y la norma sigue siendo muy clara, ¿sí? Entonces, según a criterio pues de los clientes, de los ítems de la normatividad, pues están siendo muy específicos y en ninguna de ellas se ve congruencia con respecto al relato del caso que se nos presentó de la colaboradora. Claro que sí, Nigire, teniendo en cuenta que si la colaboradora estaba realizando actividades recreativas que no fueron patrocinadas por parte de la empresa, en ese caso sí, no contaría como un accidente laboral. Solamente contamos, obviamente, con las pruebas que nos presente la señorita Ana María. ¿Listo? El debate, no sé, yo lo daría por terminado. En este primer caso, no sé si ustedes están de acuerdo en continuar con el segundo caso. Sí, señora. Sí, claro que sí. El segundo caso se trata de Juan Martín. Tiene 65 años de edad, trabajó por más de 20 años hasta el 2012 en una mina de carbón a cielo abierto y ha desarrollado un cáncer de pulmón, el cual se está tratando. Le sugieren que reclame a la empresa por enfermedad laboral por la exposición del sílice. Presenta un derecho de petición reclamando a la empresa, la que ha respondido que conforme con el examen médico del egreso, él no presentaba ninguna patología y que después de revisar las encuestas de factores de riesgo extralaborales, el trabajador había manifestado que en su casa cocinaba con carbón de leña y que esta podría ser la razón de su padecimiento. Ante este caso, haga el análisis con sustento en la normatividad estudiada acerca de cuál sería el origen de la enfermedad del señor Juan Martínez. Argumente y sustente su respuesta, consulte
las fuentes adicionales que estime conveniente. Bueno, en este caso hablamos de una posible enfermedad laboral. En primera instancia, considero que sí podría tratarse de una enfermedad laboral, debido a que el señor Juan Martínez estuvo expuesto al elemento sílice. ¿Mm? Eh, este elemento es un elemento sólido, incoloro o blanco, soluble en agua, es muy abundante en la naturaleza y forma parte de la composición del cuarzo. Podemos estimar que puede ser un elemento tóxico o un elemento extraño que el cuerpo está inhalando, ¿cierto? Adicional a eso, el colaborador Juan Martínez, eh, adicional a que en su vivienda, se cocinaba con carbón, él puede de una u otra manera desarrollar o desencadenar una enfermedad, pero hay que tener en cuenta que también estaba expuesto ante este tóxico. Este tóxico eh, inhalado, ¿sí? Por cualquiera de las vías respiratorias, tiene efectos repercutores en la salud, como el caso del señor Juan Manuel, que es cáncer de pulmón. ¿Listo? En mi punto de vista, sí sería una enfermedad laboral, porque el señor Juan Martínez de pronto puede tener miedo que si él en su tiempo laboral presenta alguna anomalía en cuanto a su salud, pues tiene como su miedo de que lo puedan de pronto despedir de la empresa. Pero para mí sí sería una enfermedad laboral, teniendo en cuenta también que en la tabla de enfermedades nos indica que los agentes químicos, o está en los agentes químicos el silicio libre, óxido de silicio, es exactamente lo mismo, y dice que son trabajos de minerías y en otras obras públicas que comportan perforaciones, extracción, transporte, molienda, tamizado de minerales o rocas que contienen silicio libre, tallado y pulido de rocas que contienen silicio libre. Pueden ocasionar también neoplasia maligna de bronquios y de pulmón, enfermedad cardíaca pulmonar sin especificar. Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas incluye asma obstructiva, bronquitis obstructiva crónica, silicosis, neumocosis asociada a tuberculosis, tuberculosis o síndrome de Kaplan, lo que quiere decir que la exposición a este sílice libre está catalogada en elemento tóxico en nuestra tabla de enfermedades. Yo también creo que Bueno, es una para enfermedad mí, laboral porque teniendo en cuenta que es un trabajador que duró 20 años trabajando en esta empresa, las cuales durante esos 20 años trabajó 8 horas diarias durante 5 o 6 días a la semana. Y por más que él cocinara en leña en su casa, obviamente le iba a afectar más las 8 horas que duraba trabajando que las 2 o 3 horas que duraba cocinando en su casa con leña. Este químico, esta sustancia química, como le dijo mi compañera, trae este tipo de enfermedades, la cual yo creo que sí es una enfermedad que se produjo durante su trabajo, durante todo su tiempo trabajado en esta empresa. bueno, para mí es una enfermedad laboral, ya que cuando él ingresó en los exámenes dice que él no tenía ninguna patología asociada a un cáncer, sí, o debido a la, perdón, a la leña con la que cocinaba en su casa. Esto se generó después de 20 años. Entonces, la mina bota gases, bota esos químicos, lo podemos decir así, y, o sea, muy, serían los factores, o sea, habría más factores ahí de riesgo que no en su casa. Para mí es una enfermedad laboral. Por eso sería enfermedad laboral para mí.
Bueno, chicas, entonces yo creo que todas tenemos como el mismo concepto y la misma percepción. Para mí también sería una enfermedad laboral, pues teniendo en cuenta, como lo describió la compañera, tiene relación directa dentro de la tabla de enfermedades laborales, ¿sí? También hay que tener en cuenta, y son datos que no nos arroja el caso, y es qué profesiograma manejaba la empresa, ¿sí? Porque si yo como empresa manejo solamente un profesiograma de exámenes osteomusculares, audiometría, optometría, y ya, pues claramente en un examen de egreso, pues no se va a contemplar y no se va a identificar esta patología o esta enfermedad, teniendo en cuenta de que si no me lo detectáis y yo soy una persona que nunca acudo a mi EPS, pues tampoco voy a tener un diagnóstico ni una historia clínica, ¿cierto? Donde me diga y me pueda trazar esa línea en qué momento yo desarrollé este cáncer de pulmón, ¿sí? Entonces, primero el profesiograma. Si en el profesiograma pues, de la empresa está el tema del TAC, el tema del seguimiento al estado de los pulmones, exactamente ese examen, pues y en estos exámenes nos arroja que claramente el trabajador al momento del ingreso no se vio afectado, claramente pues no se contemplaría como enfermedad laboral, pero pues teniendo en cuenta de que si realmente hacen este tipo de exámenes como debe ser, pues el trabajador tampoco puede contraer un cáncer de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces tampoco por el tema de la leña pudo ser porque se hubiera identificado estos en los exámenes periódicos o ocupacionales que hace la empresa. Entonces, yo creo que primeramente el tema del profesiograma. En segundo, lo que causa más el tema de la exposición a la leña es el EPOC, más que el cáncer de pulmón. Entonces estamos viendo que la exposición a la silice es una sustancia cancerígena, ¿sí? Cancerígenas, y esto pues nos puede desenlazar un cáncer del pulmón. Entonces también yo creo que también hay que revisar la historia clínica del colaborador, si de pronto él sí sabía que presentaba este cáncer por parte de su EPS, sin embargo pues nunca lo reportó a la empresa en los exámenes, ¿sí? Porque teniendo en cuenta de que si el doctor, al médico laboral, no le practica los exámenes que deben ser para saber los resultados de los pulmones, las radiografías y demás, pues el doctor solamente va a colocar en el concepto lo que el trabajador le refiera, ¿sí? Entonces sí está muy ligado a lo que le diga el trabajador. Exacto, Nigiri. Adicional a eso, si de pronto hubiese sido por consecuencias de la exposición al estar cocinando con carbón o con leña, pensaría yo que el trabajador hubiese presentado síntomas, como tú los dices, tanto de POC o síntomas respiratorios como bronquitis, asma, y el colaborador no manifiesta que en algún momento presentó este tipo de síntomas. En este caso, yo creo que las tres estamos de acuerdo que el señor Juan Martínez sí efectivamente contrajo una enfermedad laboral por exposición a el silicio. No sé si alguna quiera acotar algo más a este debate. No, señora, por mi parte no. No, por mi parte, o sea, lo sigo diciendo, para mí es una enfermedad laboral. Listo, chicos. Sí, pues de mi punto de vista también, igual también hay que tener presente que la empresa para definición de estos casos de origen, pues deberá también presentar la entrega de elementos de protección, ¿cierto? De acuerdo al riesgo al cual estaba expuesto el trabajador, hacer el tema de mediciones ambientales también así esté a cielo abierto, tiempo de exposición, mediciones y demás, y pues que todo esto nos ayudará como a esclarecer los temas. Pero frente a la información que tenemos, hicimos relación con los conceptos que acabamos de escuchar en este debate, entonces yo creo que haríamos por finalizado el debate del segundo caso como con un resultado de enfermedad laboral. Bueno, compañeras, ha sido un gusto participar con ustedes en este debate y damos fin a el debate.